a este espacio de conversación sobre el desarrollo humano. ¿Por qué el desarrollo humano? ¿Cuál es la relevancia que tiene, la urgencia que tiene en el contexto que estamos viviendo actualmente como sociedad, como humanidad? Es lo que nos convoca en este espacio y capítulos de podcast. Mi nombre es Francisca Gaete. Mi nombre es Alejandro Puentes. ¿Y de qué vamos a conversar hoy día? Hoy día nos convoca un tema que nos ha apasionado a los dos, ¿o no? Que nos ha apasionado a los dos. Que tiene que ver con el desarrollo humano y queremos partir este podcast primero conversando un poco acerca de, le vamos a llamar así, el paradigma en el que estamos insertos, que es el paradigma en el que está ocurriendo hoy día o por qué está ocurriendo el sufrimiento humano y en ese contexto el paradigma de este siglo XXI, que no es lo mismo que el paradigma del siglo XX, tiene cosas distintas. Entonces vamos a mirar por ahí. Perfecto. ¿Puedes profundizar un poquito ahí contándonos esa gran diferencia? Sí. Porque tiene un impacto muy relevante. Sí. Primero decir que esto por supuesto no es una reflexión propia, no es una autoría de nosotros, una autoría, pero sí una pasión por ir mirando qué está pasando en este siglo, y ahí aparece en algún minuto de la vida, en alguna formación creo de bioenergética que tuvimos, años atrás, aparece la Sole, una profe, hablando de un filósofo y un título de la canción que decía La Sociedad del Cansancio, como libro, y yo quedé La Sociedad del Cansancio. Y agarré ese libro en algún momento, lo leí, y no solo lo leí, lo devoré, y no solo lo devoré, sino que leí todos los libros que tenía Byung-Chul Han, que es un filósofo bien contemporáneo que muchos conocen probablemente, ¿sí? Y desde ahí creo que es el contexto desde donde queremos hablar, como primer podcast. Chul Han plantea algo bien, diría yo, revolucionario, que puede generar algún tipo de ruido, porque él dice que en el siglo XX en realidad lo que existía era un exceso de negatividad. Y dice, ¿cómo exceso de negatividad? Exceso de negatividad en el sentido de que estaba mucho más marcado el otro como un enemigo, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Fácil, pues. Muro de Berlín, la Guerra Fría, la división, Estados Unidos contra Rusia, el comunismo versus el capitalismo. Estaba mucho más marcado una diferencia entre el uno y el otro, que hasta lo podemos ver en las películas de Hollywood. Pues. Está Rocky peleando el norteamericano contra el ruso. Había un elemento donde el otro era muy relevante en ese lugar. Y en ese sentido también como que hay un bueno y un malo. Hay un bueno, ¿sí? Y un malo, ¿sí? ¿sí? Hay un bueno y un malo. ¿Quién es el bueno, quién es el malo? Por supuesto, siempre es el otro, ¿sí? Siempre es el otro. El malo es el otro, ¿no? Eso pasaba en la vida también. Eso pasaba en la vida. Eso se ha quedado un poco. Eso se ha quedado un poco y sí, eso se sostiene, ¿sí? Pero lo que suma Chul Han en el siglo XXI es algo que puede sonar súper paradójico, porque lo que él plantea es que al revés del siglo XX hay un exceso de positividad. Y uno podría decir, ay, espérate, pero ¿cómo un exceso de positividad? ¿Por qué va a ser malo la positividad? La positividad entendido como el que podemos hacer, el que podemos cambiar, el que podemos ir para adelante, el que podemos movernos, el que podemos desarrollarnos, que podría ser, y lo es, un elemento muy, muy importante y muy interesante. Y si tú quieres, puedes. Exactamente. Si tú lo intencionas, sí. Lo vas a lograr. Sí. Perfecto. Pero eso tiene una sombra, ¿sí? Que justamente que el paradigma que se instala es el paradigma del sujeto del rendimiento, que es que no podemos no poder. Y ese es el gran dolor que está ocurriendo hoy día, ¿sí? Y quedémonos ahí un poquitito más en ese lugar, porque ahí hay una médula sí. muy, muy fundamental que no quisiera que la dejáramos pasar, ¿sí? ¿Qué implica que no podamos no poder? ¿Por qué no podemos no poder? No podemos no poder porque como existe un discurso cultural en torno a la positividad, ¿qué quiere decir esto? Es lo que dices tú. Y lo vemos en la publicidad, lo vemos en la tele, lo vemos en la campaña de marketing, lo vemos en política, ¿sí? Si tú quieres, puedes, el poder está en tus manos, si lo puedes, nada no lo puedes lograr, y vemos al Nico Mazú que dice algo así como, nada, imposible, vemos a ¿cómo se llama? Barack Obama decir yes we can en un momento súper relevante de elecciones donde un afroamericano podía ser presidente de Estados Unidos. Entonces existen muchos paradigmas de que parece que todo lo podemos, ¿sí? Pero lo que aparece acá, que es clave, es que en esto de que todo lo podemos, lo que
los éxitos, lo que logramos, lo publicamos, ¿sí? Lo decimos, lo podemos manifestar al mundo, pero ¿dónde está la clave? Es que cuando fracasamos nos sentimos solos. Eso lo dejamos para adentro, ¿sí? Eso lo dejamos aquí guardadito y no aparece la posibilidad de la vulnerabilidad, ¿sí? Y en ese sentido, no lograrlo es fracaso. No lograrlo es fracaso, y no solo eso, sino que además aparecen, y eso lo vemos nosotros también en la consultoría, con nuestros pacientes, en nuestra escuela, es cómo aparecen las enfermedades de la salud mental y la salud emocional, dado eso, ¿no? Dado que no puedo no poder, ¿sí? Y en ese sentido aparecen enfermedades como el estrés, como el burnout y todas las enfermedades en realidad que han aparecido además después de la pandemia, que el otro día lo mirábamos, ¿no? Como el aumento de 30% de los niveles de ansiedad, 40% de los niveles de depresión. ¿Por qué? Porque tengo que estar pudiendo hacerlo todo y tengo que ponerlo ahí en el mundo, y lo solito, lo que fracaso, lo que no logro, me lo vivo muy solitario. El otro día te decía, ¿no? Sí, cuéntame un poquito eso, Sí. o contémosle a la gente esa pregunta, una simple pregunta que hiciste en una sala de profesores. Fue como así un poco angustiante y jugada, pero yo les preguntaba y les decía, levanten la mano quienes este 2025 no han sentido un periodo constante de angustia. Y todas las personas dejaron las manitos abajo, ¿sí? Y es un espacio que lo vamos viendo en todos, po. O sea, vamos conversando con nuestros pacientes angustia y ansiedad como elemento fundamental, ¿sí? Porque no está la posibilidad de decir no puedo, no está la posibilidad de rendirme, de decir parece que no soy capaz de esto, ¿no? Que no tiene nada que ver con no desarrollarse, con no crecer, con ir por más, pero ¿hasta dónde, hasta cuándo, hasta cuánto y cuál es el costo que está teniendo eso en este paradigma, ¿no? Y para ponerlo en la cotidianidad, lo vemos hasta cuando vemos Netflix, po. O sea, vemos Netflix y estamos en la serie conmocionados, mirando, emocionados, se termina la temporada, de hecho tenemos que el fin de semana entero con la temporada, sujetos de rendimiento, y termina la temporada, inmediatamente Netflix te sugiere otra. No hay una posibilidad que es de decantar, ¿no? de interiorizar esa experiencia. De vivirla, de vivir ese mundo emocional que me trae, sino que me saca, porque tengo que ir al tiro, a la otra acción, a la otra actividad, voy para allá. Entonces, también lo que hay aquí, perdona, dale. Sí, es que en ese sentido también me surge hacerle como un doble clic también, cuando hablamos de ser sujeto de rendimiento, ¿cómo llevamos eso en lo individual a todos los dominios? Lo llevamos al dominio laboral, lo llevamos al dominio social, lo llevamos al dominio de la pareja. Ya no se van a dar cuenta, dando cuenta ustedes, nosotros somos marido y mujer también, entonces esto toca. Podemos sacar ejemplos. ¿Sí? Somos sujetos de rendimiento como padres, ¿sí? De ser buenos padres, de ser buenos amigos, de pasarlo bien, de hacer las cosas bien, de educar bien, de estar sanos, ¿sí? Es un lugar de un nivel de exigencia brutal, ese lugar. Entonces, desde ese contexto, yo siento que es muy relevante también mirar que frente al fracaso, o la posibilidad del fracaso, o de anticiparse al fracaso, ¿no es cierto? Porque siempre hablamos que finalmente igual terminamos muchas veces no pudiendo. Sí, en nombre del no poder, terminamos no pudiendo, y a posteriori el dolor, ¿sí? Pero en esa sensación de soledad, lo que pasa finalmente es que nos desconectamos de nuestra esencia humana más pura, más ontológica, que es que pertenecemos todos juntos, ¿sí? No existe un ser humano sin el otro, no me puedo concebir como ser humano si no estoy en relación con otro ser humano. Por lo tanto, cuando habito ese espacio, me desconecto de mi naturaleza humana. Sí. Y ese es el gran paradigma y el gran sufrimiento en el que estamos hoy día, ¿cierto? Bueno, por eso le hemos dado tanta vuelta, y tú sobre todo al tema del vínculo, ¿no? ¿Por qué? Y quiero retomar ese tema, pero para que no parezca esto tan apocalíptico, ¿no? ¿Dónde está la ya vamos a la luz, sí, ¿dónde está la luz de esto?
Y bueno, Chul Han es un filósofo que tiene que es coreano y vive en Alemania, entonces tiene el mundo oriental y el mundo occidental a la mano, ¿sí? El mundo oriental en términos más de la mirada budista, por así decirlo, ¿no? Del mundo interior. Del mundo interior. Y lo que plantea es que en realidad la única manera de salir del sujeto del rendimiento tiene que ver con la palabra contemplación, con estar en la contemplación, ¿sí? Incluso después aparecen otros libros de él donde aparece, porque la tesis es la misma, pero la palabra, la inactividad, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que creo que te conté, estábamos en una charla haciendo y hablando del sujeto del rendimiento y una señora se para y me dice, es que yo si paro y yo si me detengo y yo si contemplo, en realidad me muero. ¿Y qué estaba diciendo con eso? Es que me voy a encontrar con unos fantasmas, me voy a encontrar con mi sombra y prefiero no encontrarme con ellos, entonces mejor voy a la actividad y voy al hacer, y al hacer, ¿no? Y quizás incluso, más que antes incluso de necesariamente conectarme con mis sombras, me voy a conectar simplemente con lo que me está pasando. Con lo que ocurre. Y eso ya es una posible amenaza, sí, ¿sí? Un posible riesgo. Sí. En la fantasía. Me puedo conectar con mi mundo emocional, me puedo conectar con mi mundo espiritual, me puedo conectar con qué sé yo, con mi cuerpo, ¿no? Con escuchar el cuerpo. Y esa sola posibilidad es la que hace que nosotros podamos salir del sujeto del rendimiento, ¿sí? Y lo vemos en detalles cuando incluso aparece la palabra aburrimiento, ¿sí? ¿Qué nos pasa si estamos absolutamente quietos? ¿Con qué nos encontramos? ¿No? Esto pasa cuando a los niños les decimos, no puedes, no sé, deja de conectarte con la tecnología, y lo que empieza a pasar es que el niño dice, es que no puedo, y de repente, si nosotros logramos como papás, nos ha pasado sostener, empiezan a aparecer los palitos que se transforman en castillos, el barro que se transforma en un camino, ¿no? Aparece la posibilidad de la creatividad genuina del ser humano, po. Entonces, ese es el lugar que nos invita, la posibilidad de contemplar, ¿no? Contemplar no significa, y eso tampoco, aquí esto no lo plantea Chul Han, pero lo hemos conversado tanto, que contemplar también, y por eso lo traemos a colación, también tiene que ver con el desarrollo humano. La posibilidad de entrar a nuestro mundo, de mirarnos a nosotros, porque estamos en un mundo de la hiperactividad, somos multitask, tenemos que estar en todo el tiempo. ¿Qué pasa si empezamos a soltar esas posibilidades, esos estímulos, y nos encontramos con nuestro mundo interno? ¿Qué regalo puede haber ahí? ¿No? ¿Qué regalo puede haber para el mundo a propósito de lo vincular? A propósito de con qué nos conectamos. Cuando nos conectamos con nosotros mismos, aparece el otro, po. Yo no puedo ser yo si no está el otro. Yo no puedo estar aquí si no estás tú, ¿no? Como que sí, pues, estamos aquí en este lugar por esto, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos pasa cuando aparece el otro? Es que es magia, po. Para mí por lo menos, ¿no? Cuando aparece el otro, es que en realidad yo también me constituyo como ser humano. Y me puedo preguntar quién soy, porque hay un otro. Me puedo vincular con otro porque empiezo a pensar quién soy yo en relación al otro, cómo logro amar a otro, cómo logro respetar a otro y qué logro construir con un otro cuando estoy en mi lugar de contemplación, ¿no? Y lo que decimos siempre, aparece lo bello del otro también. Cuando yo empiezo a mirarte en mi contemplación y logramos estar en contemplación los dos, aparece nuestro lugarcito que es la vulnerabilidad, nuestras posibles conversaciones sobre lo que sí me duele a propósito del exceso de positividad, de mis dolores, de mis heridas, de mis fracasos, y que en ese lugar, chuta, aparece el genuino ser humano y aparece la belleza del ser humano. Entonces, aparece la belleza. Entonces creo cuando aparece la posibilidad de que se me revele el otro ser humano, cuando lo permito, aparece la belleza. ¿Cómo podría hoy día aportar, ¿sí?, en el contexto en el que estamos viviendo, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel medioambiental, la posibilidad de que emerja lo bello de otro ser humano, la experiencia de la belleza de otro ser humano?
qué decisiones se podrían tomar, Uf. qué acciones podrían ocurrir, y que es parte de la naturaleza del ser humano. Yo creo que ahí hay una relevancia tan importante. ¿Sí? ¿Por qué es tan relevante el desarrollo humano? Por esto, porque no es solo para el individuo, tiene que ver para un ser humano que está emparentado con una comunidad y emparentado con la naturaleza. No puedo parar, no puedo tener conciencia de eso si es que no genero un espacio auténtico de contemplación. ¿Cómo aprendemos la contemplación? ¿Cómo la cultivamos? ¿Cómo confiamos en que hay un lugar ahí? Y te lo llevo siempre como al lugar de la experiencia, donde cuando uno, no sé, pues se apropia de estos conceptos y no solo los apropia cognitivamente, sino que los vive, porque siempre digo lo mismo, hablamos del sujeto del rendimiento, pero no es que nosotros estemos en la contemplación todo el rato. O sea, les contáramos el día. Todo el tiempo estamos en el sujeto del rendimiento también, porque es un paradigma y no podemos salir de él. Pero por lo menos tenemos lugares donde podemos tener conciencia de que estoy aquí en un lugar que se llama sujeto del rendimiento, ¿no? Como es paradigma, lo distinguimos, ¿no? ¿Por qué estabas diciendo eso? Se me olvidó por qué te lo estaba diciendo. ¿Cómo podemos cultivar ese lugar? Ya, sí. O sea, lo que vemos todo el tiempo en la sala, en la sala, en los pacientes, en todo este lugar, es que en realidad cuando existe la posibilidad de contemplar y de parar, hay un lugar ahí que también tiene que ver con que lo que vamos a ir trabajando en estos podcasts, para mí, que es mi propósito de por qué yo estoy trabajando hace 25 años en esto, dándole y machacando en esto, es que creo en la libertad individual, pero la libertad individual nos lleva a la responsabilidad personal también, y la personal hacia la comunidad. O sea, cuando yo me hago cargo de entrar en mi mundo interno y conocerme en ese lugar, ya no soy inocente. Y eso me hace más libre, pero también me hace más responsable con el mundo. Porque ya no estoy piola aquí haciendo como que no sé, ¿sí? Y esa es una pregunta que cualquiera también se puede hacer, legítima. Hay gente que dice, no, yo no quiero entrar ahí. Pero entrar ahí nos permite estar en la libertad, estar en la responsabilidad mía y de los otros. Y a eso los queremos invitar, ¿no? Tal en cual. Los siguientes capítulos. Y a eso nos dedicamos, sí, porque creemos en eso, ¿no es cierto? Y yo le agregaría un siguiente elemento que también está en la base del ser humano. Ese lugar, para poder cultivarlo, a veces necesito aprenderlo. Sí. Y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo. Tremendo tema. Sí. Muy tuyo, además. Un tema muy fascinante que tiene que ver con qué nos pasa con el aprender, qué relevancia tiene también, desde dónde ocurre en nuestra historia el vínculo con el aprendizaje y por qué nos cuesta tanto también. Nos vemos. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao.